Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder estar compartiendo un día más aquí con ustedes, trayéndoles a nuestro canal otra historia más, y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Ayla. Vamos a ver todos los detalles. Ayla Reynolds nace el día 4 de abril del año 2010 en Maine, Estados Unidos. Fue hija de Trista Reynolds y Justin DiPrieto. La vida de Ayla nunca fue fácil, es más, las complicaciones comenzaron desde antes que ella naciera. Justin y Trista no eran una pareja que tuviese planes a futuro. Ellos realmente eran muy jóvenes, solo querían pasar el tiempo, no querían hacer muchas cosas juntos, y el embarazo fue un embarazo no deseado. Desde ese momento comenzaron los problemas, ya que la pareja no podía decidir qué harían con ese embarazo. Trista quería llevar el embarazo hasta el final y además de eso quedarse con su hija, pero para Justin lo mejor era o abortar o dar a la pequeña en adopción. Al final la decisión la tomó Trista y, como ya sabemos, ella decidió llevar a término el embarazo y además de eso quedarse con la pequeña, pero esta decisión acarreó muchos problemas con Justin. La pareja peleaba mucho, no se llevaban bien, y solamente un mes antes de que Ayla naciera, Justin decide terminar la relación con Trista. En el momento en el que terminaron la relación, Justin básicamente desapareció de su vida. No contestaba mensajes, no contestaba llamadas, no aportó económicamente en nada con los gastos del parto y las cosas que habían que comprar antes de que la bebé naciera. Trista se quedó sola con la ayuda de su familia nada más. Justin no quiso saber nada más de ella. Trista dio a luz y su familia era quien le ayudaba a cuidar a su pequeña hija. De nuevo, en el nacimiento, Justin no se presentó, tampoco hizo ninguna llamada. Trista trató de contactarlo para que fuera a conocer a su hija, pero este nunca respondió sus llamadas. Es más, Ayla ni siquiera tenía el apellido de su padre. Unos meses después de haber nacido la pequeña, Trista comenzó a sentirse mal y cayó en una adicción por la heroína. Debido a esto, ella fue internada en una clínica de rehabilitación durante 10 días. Tenemos que destacar que fue la misma Trista quien tomó la decisión de internarse, porque dijo que quería ser la mejor madre posible para Ayla. Dejó a la pequeña al cuidado de su hermana durante los 10 días que ella estaría en esta clínica. De alguna forma u otra, Justin y su madre Phoebe se enteraron de la situación. La madre de Justin habló con una trabajadora social y la convenció de que su hijo tenía que tener parte de la custodia de la pequeña Ayla, y que en los momentos en los que Trista estaba en la clínica de rehabilitación, Ayla tenía que estar viviendo con ellos y no con la hermana de Trista. Realmente fue una situación muy rara porque, como ya les dije, Justin nunca se interesó por la niña, nunca apoyó económicamente y ni siquiera le dio su apellido, pero por algún motivo esta trabajadora social dijo que lo que decía la madre de Justin era verdad, que él tenía que estar cerca de la niña, y llevaron el caso a la corte. Trista salió de rehabilitación los 10 días que estuvo, ya se sentía mejor, y junto con su padre trataron de luchar contra los abogados de Justin y su madre. Ellos de ninguna manera querían que se tuviera un régimen de custodia compartida para Ayla. Uno, porque Justin nunca la había buscado, y dos, porque él ya tenía antecedentes de ser una persona violenta y que también había tenido un gran historial de adicciones. Fueron a la corte y por algún motivo el juez decidió que le daría la custodia compartida. Ayla pasaría en casa de Trista y su familia de lunes a jueves, y los fines de semana los pasaría en casa de Justin. Decisión que para muchos fue un tanto polémica, ya que creían que no era lo mejor para los intereses de la niña. Las primeras visitas transcurrieron de manera normal. Fue después de 2 o 3 visitas más o menos que Trista comenzó a ver cosas raras en su hija. La niña
aparecía con moretones y con golpes en diferentes partes del cuerpo. En una ocasión llegó con unos moretones en las piernas tan grandes que le tuvo que preguntar a Justin qué había pasado. La excusa que Justin dio fue que la niña había ido al Chuck E. Cheese, se había metido a la piscina de pelotas y otro niño más grande la había pateado sin querer, y que eso era lo que había pasado, que había sido un simple juego de niños. El problema aquí es que Chuck E. Cheese ya había retirado en ese momento de varios de sus restaurantes las piscinas de pelotas, así que era imposible que fueran a un Chuck E. Cheese y se encontraran una piscina de pelotas con niños jugando. Esta versión obviamente era una completa mentira, y en ese momento Trista levantó todas las alarmas. Trista trató de poner en la corte una demanda por abuso infantil contra Justin, pero se encontró con que Justin y su madre ya habían puesto otra en contra de ella. Dijeron que Trista había abandonado a Ayla mientras estaba en rehabilitación. Lo que hizo el juez fue quitarle la custodia de Ayla a Trista y le dio la custodia completa a Justin de la niña. Trista no podía ver a su hija, es más, ni siquiera le dejaron un régimen de visitas durante los primeros meses. Era una situación muy estresante para Trista. Ella llamaba a Justin, le pedía que por favor, aunque sea, pusiera a su hija al teléfono si no la iba a dejar verla, pero él simple y sencillamente se negaba a hacer esto. Ella le pedía que si podía ir a su casa a ver a la niña, si él la podía llevar a casa de los padres de Trista para que toda la familia la viera, pero él siempre se negaba rotundamente. Trista se enteraba de cosas de su hija por vecinos y amigos. De esta forma se llegó a enterar que la pequeña Ayla, cuando tenía 20 meses de haber nacido, se quebró un brazo. Supuestamente se lo había quebrado de esta forma. Justin dijo que durante la noche Ayla comenzó a llorar. Él se levantó y no se le ocurrió encender la luz, así que iba en la oscuridad con Ayla en uno de sus brazos y sus zapatillas en el otro brazo. Se tropezó con alguna cosa que había en el suelo, se cayó encima de su hija, lo cual le había provocado la fractura. Pero esto no concordaba con el informe médico. En el informe médico se dijo que la fractura que tenía Ayla no había sido porque algo o alguien le había caído encima. Lo que pensaban los doctores es que alguien había tomado el brazo de la niña y había intentado darle una vuelta completa. Entonces esto obviamente le había provocado la fractura. Trista intentó de nuevo poner una denuncia contra Justin por malos tratos, pero parecía que el juzgado no la escuchaba y se sentía muy impotente de todo lo que estaba sucediendo. De nuevo, como les digo, realizó cientos de llamadas para poder ver a su hija e incluso muchas veces llegó a estar fuera de la casa de Justin esperando que éste saliera con la niña, pero él la echaba, la madre de Justin salía a gritarle y no encontraba la manera de poder ver a su pequeña. Recordemos que ella no tenía un régimen de visitas, así que cualquier acción que hiciera por ver a su hija iba a ser completamente ilegal. Otra cosa de la que se enteró Trista fue que Ayla estaba bajando mucho de peso. Amigos y familiares que la veían en la calle las pocas veces que salía, porque en realidad Justin nunca la sacaba a la calle, veían que la niña estaba muy delgada. Justin dijo que era parte de un problema que Ayla tenía. Ella era intolerante a la lactosa, entonces muchas veces varios alimentos que él le daba tenían leche, él no lo sabía y la niña terminaba vomitando prácticamente todo lo que comía. Obviamente esto también es un síntoma de negligencia, porque si sabes que uno de tus hijos tiene alguna intolerancia a algún alimento, lo más normal es que tengas cuidado, que no le des ese alimento, y es algo que cuesta mucho que se te llegue a olvidar. Las cosas parecían que cada vez iban a peor y llegaron a empeorar. El día 15 de diciembre del año 2011, Trista volvió a demandar a Justin para poder conseguir la custodia completa de su hija. Lo estaba demandando por malos tratos, negligencia y por ser un mal padre. Además de eso, Justin no tenía un trabajo en ese momento, lo mantenía su madre, y Trista declaró que ella sí era económicamente estable, tenía un trabajo, le estaba yendo muy bien y que con ella su hija estaría mejor. Justin se enteró ese mismo día
día de la demanda. Al día siguiente de esto, el día 16 de diciembre, el problema que tenían por la custodia pasaría a ser algo de segundo plano. Esa noche Justin dice que acostó a Ayla alrededor de las 8 de la noche. En la casa había, además de él y su pequeña, 2 personas más, su novia y su hermana. Él dice que su hermana se acercó a la cuna de la niña para verla alrededor de las 10 de la noche y que esa fue la última vez que alguien vio a Ayla. A la mañana siguiente él bajó hacia el sótano porque ahí era donde estaba su cuarto y la cuna de Ayla para poderla despertar, y realmente no la encontró. Hay que destacar también algo: Justin y Ayla dormían juntos en ese sótano en la casa de sus padres, así que era muy raro de que él justamente esa noche no durmiera al lado de su hija. Él dijo más adelante a la policía que no lo hizo porque se quedó en el sofá dormido con su novia ya que estaban viendo una película. Luego de ver que la cuna de su hija estaba vacía, comenzaron a buscarla por toda la casa, y al no encontrarla, la familia decidió llamar a la policía. La policía se aproximó al lugar y comenzaron a buscar a la niña. Se volvió la búsqueda más grande que se ha hecho por un menor en todo el estado de Maine. Era muy difícil, ya que estaba haciendo mucho frío en el exterior, y se comenzó a barajar la opción de que tal vez Ayla había salido por sus propios medios de la casa. Si eso había sido así, la niña estaba perdida fuera sin la ropa adecuada para el frío, así que era importante encontrarla lo más rápido posible. Para Justin y su familia esto era improbable. Ellos, desde que llegó la policía, comenzaron a decir que la niña había sido sustraída de la casa y que tenían que irse por esa línea de investigación. Mientras tanto, Trista no sabía nada de lo que estaba pasando. Fue su padre quien le avisó lo que sucedía porque lo vio en las noticias locales. Realmente la familia de Justin nunca se preocupó por avisarle ni a Trista ni a su familia lo que estaba sucediendo. Una vez sabiendo todo lo que había pasado, se dirigieron a la casa de Justin y ya allí comenzaron a hablar con las autoridades. Se buscó a la pequeña Ayla en los cuerpos de agua cercanos, en los bosques, terrenos baldíos, en las carreteras. Se entrevistó a prácticamente todos los vecinos para ver si alguno había visto a la pequeña deambular por el lugar. Realmente era algo que no podía pasar desapercibido, ya que ver a una pequeña de 20 meses caminando sola pues es algo que va a llamar la atención de cualquier persona. Pero los vecinos no habían visto nada, tampoco habían escuchado nada raro viniendo de la casa de la familia de Justin, así que realmente la policía estaba en el limbo. No sabían qué hacer ni por dónde empezar. Lo que se les ocurrió hacer fue interrogar en privado a las 3 personas que estaban en la casa, a Justin, su novia y su hermana, y además de eso hicieron una búsqueda muy exhaustiva en la casa de la familia de Justin. Allí encontraron cosas que los dejaron impactados. Primero vieron que las condiciones de aseo donde dormía Ayla no eran las mejores. Había ropa sucia, pañales usados, había vómito también de la niña por todas partes. Pero lo que llamó la atención de la policía fueron diversas manchas de sangre en la casa. No solamente en un lugar, sino en varios lugares. En el sofá de la sala donde supuestamente Justin y su novia habían dormido, también había restos de sangre en la ropa usada de Ayla, había restos de sangre en su cuna y también en diversas partes del suelo de otros ambientes de la casa. Por el tamaño de las manchas, la policía llegó a creer que era casi la medida de una taza de sangre la que había en la casa. Se llevó una pequeña muestra para examinarla en el laboratorio y determinar si era o no era de Ayla. El resultado dio positivo. La sangre que estaba en la casa era de Ayla. También se encontraron restos de saliva de la niña y restos de vómito. Pero había otra cosa más. La policía decidió registrar la camioneta de Justin. Allí también encontraron manchas de sangre muy grandes que también se examinaron y dieron positivo para el ADN de Ayla. En el asiento de bebé del carro de Justin también se encontró una gran mancha de vómito. La policía creyó
por el tamaño y también por la salpicadura de estas manchas que se habían provocado por posiblemente dos cosas: que la sangre hubiese sido vomitada por Ayla o que le hubieran dado un golpe muy fuerte y pues la sangre hubiese salpicado en estas partes. En cualquiera de las dos cosas era una situación muy grave. Cuando se les preguntó a los familiares de Justin sobre esto, ellos dijeron que la pequeña había estado enferma de nuevo por su intolerancia a la lactosa y que el día de la desaparición había estado vomitando mucho. Se les hizo muy negligente a las autoridades esto, ya que si tú ves que una menor de 20 meses está vomitando sangre, lo más normal es que la lleves a emergencias. También al comparar las entrevistas privadas que se hicieron con las tres personas, los tres adultos que habían estado en la casa, se dieron cuenta que habían entrado en algunas contradicciones muy importantes. Así que para la policía de Maine, desde casi el primer día de la desaparición, se consideró que Ayla ni había salido sola de la casa ni alguien se la había llevado. Pensaron que dentro de esa casa había pasado algo todavía peor. Las familias de Justin y Trista buscaban cada uno por su parte a Ayla. La policía lanzó una recompensa de $10,000 para cualquier persona que pudiera dar información de la niña, pero estos $10,000 no dieron resultado. Se recibieron alrededor de 1,300 pistas. Muchas de estas, la mayoría, venían de clarividentes, pero ninguna de estas pistas dio con algo firme para poder saber en dónde estaba la niña. Mientras toda la búsqueda pasaba, quienes peor lo estaban pasando eran los familiares de Trista y la misma Trista, ya que ellos realmente no tenían un acceso a la información de lo que había pasado esa noche. Sabían lo mismo que salía en los medios, ya que Justin no había querido hablar con Trista desde hacía mucho tiempo. La última vez que Trista recordaba haberle hablado había sido unos días antes del incidente. Ella le pidió que pusiera a él en el teléfono para escucharla balbucear, hablar y decir algunas cosas, pero él no quiso. Le dijo que estaba ocupado viendo una película y que no se iba a levantar para poner en el teléfono a la pequeña. Trista se lo rogó, ya que venía la Navidad, venían las fiestas y sabía que esa podía ser la única ocasión que tendría para hablar con su hija en todo el mes, pero de nuevo Justin se llegó a negar. Así que esto parecía muy sospechoso, el hecho de que Justin no quisiera que Trista viera a la niña. También Trista aportó varios mensajes de texto en los cuales se pudo ver que Justin la amenazaba con que no volvería a ver a su hija. Las autoridades comenzaron a pensar que tal vez Justin no quería estar con la niña, sino que simplemente la había utilizado para atormentar a su exnovia. La policía se comenzaba a quedar sin pistas y cada vez se sabía menos de lo que había pasado esa noche en la casa. Si bien tenían algunas pruebas, realmente en las interrogaciones que se le hicieron a Justin, él no logró quebrarse, no dijo nada, ni su hermana ni su novia tampoco aportaron más datos importantes sobre todo lo que había pasado. Unas semanas después de la desaparición de Ayla, la novia de Justin interpuso una demanda en contra de él por malos tratos. Este tuvo que acudir a la corte debido a esto. Fuera de la corte estaban esperándolo Trista, amigos y familiares que hacían aproximadamente un total de 100. Querían que Justin diera respuestas de lo que le había pasado a Ayla esa noche. Como no había querido responder la llamada de Trista y como él casi no salía de la casa, todo el mundo pensó que esa sería la mejor ocasión para confrontarlo. Trista llegó a confrontarlo en público y tuvieron una legata bastante grande, un altercado que se llegó a grabar por diferentes cámaras. Trista también tuvo un alegato con Phoebe, la madre de Justin. En este alegato, Phoebe acusó a Trista de ser la persona que se había llevado a Ayla. Le dijo que ella sabía en dónde estaba la niña y que lo dijera ante el público. Obviamente Trista negaba todas estas acusaciones. La familia de Justin estaba muy segura de que a Ayla alguien se la había llevado y en muchas ocasiones dejaron ver que ellos pensaban que había sido o Trista o alguien de su familia. Esto realmente nunca se pudo llegar a corroborar. Justin le dijo a la policía que el día de la desaparición de la pequeña, Trista había estado en la ciudad donde él vivía.
Ellos vivían a un par de kilómetros de distancia en diferentes ciudades, y el día que Ayla había desaparecido, Trista había estado en la ciudad de Justin, pero realmente ella ni siquiera se había acercado al vecindario. La policía corroboró el GPS de su automóvil y se pudo ver que sí, ella había estado cerca, pero solamente había pasado por una carretera para llegar a otro lugar, y que realmente ni siquiera se había acercado a la casa de Justin y su familia, y por esto pues no se pudo realizar una investigación más larga. También tenemos que destacar que aunque la policía sentía que algo malo le había pasado a Ayla, ellos nunca llegaron a presentar cargos ni contra Justin ni contra Trista. Realmente no tenían cómo hacerlo, ni tampoco comenzaron a buscar más pruebas para eso. Poco a poco la investigación se fue enfriando y fueron llegando menos pistas sobre el paradero de Ayla. De esta manera fueron pasando los años. La familia de Justin seguía imprimiendo playeras, camisetas, botones y carteles con la cara de Ayla. Se llegó a pensar en 2 ocasiones que se habían encontrado los restos de la menor. Una vez en el año 2014, cuando se estaba haciendo una pequeña reparación en un puente, y otra en junio de 2015, cuando se encontró una pequeña no identificada sin vida en Massachusetts. En ambos casos la identificación falló. La última menor, la encontrada en Massachusetts, fue identificada más tarde como Bella Bond. En mayo del año 2017, Trista y su padre volvieron a ir a la corte, esta vez con un pedido un tanto peculiar. Ellos querían que se declarara a Ayla como una persona fallecida. ¿Esto para qué? Según el abogado de la familia de Trista, querían que a través de esto al juez declarar muerta a Ayla se le pudiera poner una demanda a Justin, una demanda de carácter civil, no de carácter penal, ni para que fuera a un juicio por algún delito grave, sino que para que la policía lo interrogara más sobre lo que había pasado esa noche en la casa, y que tal vez él ya podría hablar o ya lo podían presionar de la manera suficiente como para que hablara de todo esto. La demanda se llevó a la corte y el juez la aprobó para que pudiera salir adelante. En una entrevista telefónica para un programa reconocido de Estados Unidos, Justin dijo que él creía que la culpable de todo era Trista. Él dijo que había 2 cosas que hacían pensar que ese día en su casa había entrado alguien. Solamente dijo 2 cosas, no llegó a especificar qué 2 cosas, porque según dijo no podía decirlo al público. También dijo que Trista se había obsesionado con la idea de estar cerca de su hija, y que seguramente o ella o alguna persona cercana a ella se la había llevado. Volvió a recalcar el hecho de que Trista había estado en la ciudad de Justin ese día, pero la policía realmente nunca llegó a ver en la casa de Justin que hubiese señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza, y mucho menos al sótano, que era donde dormía la pequeña Ayla. Todo en el caso terminó siendo muy confuso. Al final de cuentas, recuerden que Justin tenía una demanda que Trista le hizo. Fue en mayo del año 2019 que Justin declaró ante la corte. El caso volvió a revivir debido a esto, y él siguió manteniendo su versión inicial. Él dice que piensa que su hija está viva, y que además de eso lo más seguro es que esté o con Trista o con alguien muy cercano a Trista. Realmente después de tantos años es imposible pensar que Trista siga tratando de buscar a su hija o tratando de buscar respuestas si ella la tuviese con ella. Para la mayoría de personas es algo muy raro de saber. Además, para muchos la actitud de Justin es bastante extraña. Trista volvió a hacer su vida. Ella es ahora madre de otros 2 niños, pero sigue buscando justicia por Ayla. Justin se mudó de Maine hacia Nueva York y también hizo una nueva vida. Es muchísimo más difícil de contactar con Justin debido a la mudanza que hizo, y que él también no suele hablar con ningún medio de comunicación. Quien sigue saliendo en los medios y tratando de hacer eco del caso sigue siendo Trista, ya que, como ella dice, no se va a cansar hasta no encontrar respuestas de lo que pasó ese día de diciembre
noviembre de 2011 con su hija en la casa de Justin. Trista culpa a Justin y Justin culpa a Trista. La policía dice que sabe que algo malo le pasó a Ayla, pero a pesar de que tienen pruebas de sangre y de que vieron que en la casa no había entrado nadie, no han hecho ningún arresto por el caso, ni siquiera han tratado de levantar alguna denuncia o algo en contra de Justin o de su familia, así que realmente el caso se ha ido apagando, y si no fuese por Trista se hubiese olvidado desde hace mucho. Nadie sabe, además de la familia de Justin, qué le pasó a Ayla ese día. Fueron los únicos testigos, obviamente, además de la propia niña, y parece que ninguno de ellos tres va a hablar en este momento. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Creo que las desapariciones siempre dejan una duda, una incertidumbre dentro de todos nosotros, más cuando son de niños tan pequeños. No es la primera desaparición que ocurre así, pero hay tantos casos que creía que era importante traer uno así al canal, porque hay muchos casos de niños que desaparecen en la noche cuando están con sus padres. He leído varios y creo que es algo muy raro. Tenemos ya uno parecido, el de Amber, se los voy a dejar aquí arriba por si no lo han visto, que también estaba con su padre, estaba dormida y de la nada desapareció, ya no se la volvió a ver, no se volvió a saber de ella, no se sabe nada de lo que pasó. Y con Ayla es igual. Aquí se barajaron pues tres opciones importantes. Uno, que Ayla había salido de su casa, cosa que creo básicamente imposible. Tenía 20 meses, o sea, tenía poquito más de un año 8 meses. Y no sé, un niño de esa edad es imposible que se baje de la cuna, estaba en el sótano, suba las escaleras, salga a la calle sin que nadie de la casa lo vea. Creo que esa fue la más loca y la más imposible. Luego está el hecho de que alguien se la llevara. Podría ser que alguien se lo hubiese llevado, pero la policía no encontró signos de fuerza en la casa. No encontró que alguien hubiese entrado así abruptamente. Otra cosa, que era una casa pequeña y que había 3 adultos dentro. Muy raro que justo ese día tampoco Justin fuese a dormir al sótano con su hija. Fue algo muy extraño. Además de todo, la última hipótesis, que creo que es la que se sustenta más, no quiero juzgar al padre, pero al encontrar sangre, su actitud extraña, el querer culpar a su ex, más que todo lo de la sangre y el vómito, creo que aquí hubo algo. Pudo haber sido accidental, pudo haber sido porque quiso, o pudo haber sido porque se enojó y le pegó o algo así, pero es muy raro. Si un pequeño de 20 meses comienza a vomitar sangre, y sangre a una cantidad que se podía llenar una taza según dijeron las autoridades con lo que ellos calcularon, si un niño de 20 meses comienza a vomitar eso, tú lo llevas al hospital corriendo. No lo llevas si tú le hiciste algo para que eso pasara. Entonces creo que es muy extraño eso en ese momento. Lo dice muy tranquilo, como que ay sí, la niña estaba mala y comenzó a vomitar. Es que si hasta alguien mayor vomita sangre, creo que lo más lógico es llevarlo a emergencias. Pero bueno, esa es la versión de ellos. Luego dicen que Trista se la llevó, pero si Trista se la llevó, también ha habido muchos casos en donde la madre se lleva a los hijos, como por ejemplo el de Sabrina Allen, que también lo tengo, y allí pues la madre se fue, o sea, la madre se fue con la niña a hacer su vida a otro lado. Es muy lógico que Trista la tenga recluida en algún lugar y esté luchando por que se sepa la verdad y lo que pasó allí. Creo que se va mucho de ahí, pero no sé, podría ser una posibilidad muy vaga también, así muy lejana, aunque no se puede descartar nada. Tampoco vamos a decir que es el padre directamente, pero sí creo que muchas pistas apuntan a él. Bueno, esa ha sido mi opinión. Creo que me extendí un poquito más de lo normal acá. Déjenme su opinión, qué piensan de este caso, y también recomiéndenme casos en la caja de comentarios. Si no están suscritos a este canal, recuerden suscribirse porque trato de actualizar 3 o 4 veces por semana. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, y también recuerden seguirme en mis redes sociales. Aparezco en todas como LesmaUR, Facebook, Twitter e Instagram, y mi segundo canal, que lo ha tapado el micrófono pero está aquí atrás, es LesmaVlogs o LesmaVM. Como cualquiera de las dos, ustedes lo encuentran, lo ponen en el buscador y ahí salgo yo. Creo que soy la única que sale. Así que bueno, ese contenido es diferente, es más relajado, no vemos nada ni de investigación, ni de casos, ni nada de eso. Así que si les gusta pueden ir y quedarse si les parece algo bueno por allí. También suscribirse a ese canal. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.